Hola, bienvenidos al video de la semana 8, en el cual abordaremos el tema de ecuación cuadrática. Para comenzar vamos a definir una ecuación cuadrática que es aquella donde el grado de la variable puede ser cualquier variable x, m, a, etcétera. Su exponente mayor es 2. ¿Ok? La forma general de dichas ecuaciones es ax cuadrada más bx más c, donde tanto a como b y c son valores constantes y a siempre debe de ser diferente de 0, porque si no ya no sería una ecuación cuadrática. Si tenemos coeficiente 0 en el término cuadrático, entonces ya no lo sería. El conjunto solución de una ecuación cuadrática consta de dos valores, es decir, ahora el valor de x va a tener dos valores posibles, ¿sí? También se le llaman las raíces de la ecuación. Tenemos aquí algunos ejemplos de una ecuación que tiene la forma ax cuadrada más bx más c. Un ejemplo puede ser 3x cuadrada más 5x menos 8 igual a 0. Otro ejemplo puede ser 5x cuadrada menos 3x más 2 igual a 0. Y también vamos a tener ecuaciones incompletas en donde nos esté faltando el término con b o el término con c. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos que b es igual a 0, es decir, que no existe el término que tiene b, entonces se transforma en una ecuación de la forma ax cuadrada más c. Y un ejemplo podría ser 8x cuadrada menos 32 igual a 0. Otro ejemplo, 3x cuadrada menos 27 igual a 0. O sea, estas ecuaciones, si ustedes se fijan, no tenemos el término con x, es decir, el término b. Otro tipo de ecuación incompleta es cuando c es igual a 0, es decir, que el término independiente no existe, entonces se transforma en una ecuación de la forma ax cuadrada más bx igual a 0. Como ejemplos tenemos 5x cuadrada menos 15x, y si se fijan no tenemos el término independiente. Y otro ejemplo, 25x cuadrada más 75x igual a 0. Entonces vamos a tener ecuaciones completas cuando tienen los tres términos, el de a, b y c, y tenemos ecuaciones incompletas cuando nos va a estar faltando ya sea el término con b o el término con c. Para recordar, vamos a ver el tema de raíces complejas o imaginarias. Solamente vamos a abordar este tema porque más adelante vamos a ver el tema de ecuaciones cuadráticas con soluciones complejas, es decir, que tiene un número imaginario la solución. Entonces vamos a recordar cómo obtenemos la solución cuando nosotros tenemos un número negativo dentro de una raíz que es raíz par, puede ser raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etcétera. Entonces, aquí nosotros tenemos la raíz cuadrada de menos 81. No podemos encontrar ningún número que al multiplicarse por sí mismo nos dé menos. Es decir, no existe este número, pero nosotros lo vamos a convertir en una raíz que tiene una parte imaginaria. Entonces aquí la raíz cuadrada de 81 es 9, pero al tener un signo negativo, sabemos que es un número imaginario y vamos a colocar una i. Esto es en el caso cuando nosotros tenemos un número que tiene una raíz cuadrada exacta. Cuando no tiene raíz cuadrada exacta, lo que podemos hacer es descomponer el 48 en sus factores primos. Por ejemplo, tenemos que el 48 tiene mitad, entonces su mitad es 24, tiene mitad que es 12, mitad 6, mitad 3 y aquí tenemos que tiene tercera y es 1. Entonces nosotros podemos multiplicar aquí, por ejemplo, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 3, de modo que uno de los dos factores tenga raíz cuadrada y pueda salir. Entonces aquí yo puedo representar
la raíz de menos 48 la puedo representar como la raíz de menos 16 por 3. En este caso, yo puedo sacar la raíz cuadrada de 16, que es 4. Y vamos a dejar dentro el 3, pero como la raíz tiene un signo negativo, entonces vamos a indicar que es un valor imaginario y nos queda de esta manera. Por último, vamos a obtener aquí la raíz cuadrada de, tenemos menos la raíz cuadrada de menos 72. Entonces vamos a descomponer en factores primos el 72 y es mitad 36, mitad 18, mitad 9. Acá tenemos que sacar tercera, que es 3, y tercera, que es 1. Entonces yo tengo que acomodar estos valores de modo que tengan raíz cuadrada. Entonces voy a multiplicar, este sería un 2 por 2 es 4, un 3 por 3 es 9 y vamos a dejar también el 2. Entonces esto lo vamos a representar de la siguiente manera, menos, dejamos todavía el signo menos dentro, tengo 4 por 3, por 9, y tenemos un 2. Entonces vamos a sacar de la raíz el 4 y el 9, porque tienen raíz cuadrada exacta. Entonces va a salir, la raíz cuadrada de 4 es 2 y la de 3, la del 9 es 3, los multiplico y va a salir un 6. Observamos que tenemos un signo negativo fuera y lo vamos a seguir dejando. Y este signo menos, que está dentro de la raíz, eso lo vamos a indicar con la letra I. Y dentro de la raíz se va a quedar un 2. Entonces, el signo negativo que teníamos desde un principio fuera de la raíz se sigue conservando en el resultado. Es este menos que tenemos al principio. Luego, tenemos 4 y 9. De hecho, también si los multiplicamos, 4 por 9 son 36 y sale como raíz cuadrada de 36 es 6. Y adentro de la raíz que tenemos un signo negativo, entonces lo indicamos con la letra I. Entonces la respuesta es menos 6i raíz de 2. Para poder hallar las raíces de una ecuación cuadrática, primero que nada, aquí observamos que vamos a tener una ecuación que tiene la forma ax cuadrada más bx, es decir, no tenemos el término independiente. Primero que nada vamos a ordenar la ecuación. Por ejemplo, el primer caso, nosotros tenemos el 30x del lado derecho y la ecuación debe de estar igualada a 0. Entonces vamos a pasar el 30x restando al lado izquierdo y ya la tenemos igualada a 0 y ya tiene la forma correcta, que es ax cuadrada más bx es igual a 0. Ahora, en lo que tenemos del lado izquierdo, lo que vamos a hacer es sacar el factor común que tienen los dos términos. En este caso, el factor común es 6x. Y voy a factorizar. 6x para que me dé 6x cuadrada, tengo que multiplicar por otra x. Y luego coloco el signo menos y 6x para que me dé 30x es por 5. Esto sigue siendo igualado a 0. Ahora vamos a igualar cada uno de mis factores, los vamos a igualar a 0. Aquí tengo un factor que es 6x, lo voy a igualar a 0 y voy a despejar. Me va a quedar x es igual a 0 entre 6. Entonces mi primer valor de x, 0 entre 6 es 0. Recuerden que el 0 dividido entre cualquier número nos va a quedar igual a 0. El segundo factor voy a hacer lo mismo. Lo voy a igualar a 0 y voy a despejar a x. Entonces mi segundo valor para x es igual a 5. Entonces
una vez que tengo factorizada la expresión, cada uno de los factores la igualo a 0 y despejo. En el segundo ejemplo vamos a ordenar la expresión y nos va a quedar x cuadrada menos 11x es igual a 0. Voy a sacar el factor común. En este caso únicamente el factor común es x. Factorizo y me va a quedar x para que me dé x cuadrada es por otra x y x para que me dé menos 11x es menos 11. Una vez que tengo factorizada la expresión, entonces voy a igualar mi primer factor a 0. Entonces aquí ya no tengo que despejar nada, ya tengo el primer valor. Y voy a tomar el segundo factor, lo igualo a 0 y despejo. Entonces x2 va a ser igual a 11, es decir, el 11 lo pasé al lado derecho y quedó positivo. Un ejemplo más, vamos a sacar el factor común de 4. Esta ecuación ya la tengo factorizada, entonces, ya la tengo ordenada. Entonces vamos a factorizar, aquí el factor común va a ser 4w. Entonces, 4w para que me dé 4w cuadrada multiplico por w, menos 4w para que me dé menos 20w, aquí sería menos 5. Igualamos a 0. Tomo mi primer factor, lo igualo a 0 y lo voy a despejar. Al pasar el 4 dividiendo, me va a quedar 0 entre 4, entonces mi primer valor es 0. Tomo el segundo factor, lo igualo a 0 y despejo. Entonces mi segundo valor va a ser w es igual a 5, porque este menos 5 pasó al otro lado como positivo. De esta manera, nosotros ya tenemos representados los valores para x, que en este caso en las ecuaciones cuadráticas van a ser 2 valores. Para dar la respuesta en Alex nos hace esta observación de que si tenemos más de una solución, las vamos a separar por comas. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, en este primer ejercicio, damos la respuesta como x es igual a 0, 5, porque son sus 2 valores. En el segundo ejercicio, la respuesta la damos como x es igual a 0, 11. Y en este último, w es igual a 0 y 5. Vamos a hallar las raíces de una ecuación cuadrática que su coeficiente principal es mayor que 1. El coeficiente principal es el valor de a. La ecuación va a tener la forma, como ya lo habíamos visto anteriormente, ax cuadrada más bx más c. El coeficiente principal del que se está refiriendo esto es el valor de a. Primero que nada vamos a ordenar las ecuaciones. Aquí tenemos 5x cuadrada. Este 24x lo vamos a pasar restando al lado izquierdo. Tenemos menos 5 y la vamos a igualar a 0. Nuestra ecuación siempre debe de estar igualada a 0. Ahora, para poder encontrar sus valores, para poderla resolver, tenemos que factorizar este trinomio. Como el coeficiente principal es mayor que 1, entonces aquí vamos a descomponer en factores el primer término, que es 5x cuadrada. Lo voy a descomponer en 2 factores, que sería 5x y x. De modo que si los multiplico, regresaría al 5x cuadrada. También voy a descomponer en factores este 5 y sus factores son 5 y 1. Ahora vamos a multiplicar en forma cruzada. Entonces aquí si yo multiplico 5x por 1, me da 5x y x por 5 me da 5x. Yo debo lograr que al sumar o restar estos términos me dé como resultado el menos 24x que tengo en mi segundo término de la ecuación.
y 5 y 5 nunca me van a dar menos 24. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar otros valores, que aquí, bueno, el 5 y 1 que descompuse lo voy a invertir, es decir, voy a colocar ahora el 1 arriba y el 5 abajo y vuelvo a multiplicar. 5x por 5 me va a dar 25x y x por 1 me va a dar x. Entonces, aquí si yo sumo o resto estas, sí está la posibilidad de que me dé menos 24x. Para eso, el 25 tiene que ser negativo y la x tiene que ser positiva para que esto me dé como resultado el menos 24x que yo requiero. Entonces, ya vimos que la multiplicación de 5x por x debe de ser negativa, le coloco el menos al 5, y que x debe de ser positiva, por lo tanto le voy a colocar un más al 1. Ahora, los factores que yo voy a obtener ya los voy a tomar de forma horizontal, de forma lineal, ¿ok? Entonces, los factores van a ser 5x más 1 por x menos 5, y esto lo voy a igualar a 0. Voy a tomar el primer factor y lo voy a igualar a 0 y lo voy a despejar. Me va a quedar 5x es igual a, voy a pasar el 1 restando y el 5 lo voy a pasar dividiendo. Este va a ser el primer valor para x. El segundo lo voy a obtener igualando a 0 el segundo factor y despejo x y me va a quedar que x es igual a 5. Estos serían entonces los dos valores posibles para x, y para dar la respuesta pues lo vamos a separar por comas, menos 1/5, coma 5. Vamos a resolver un ejemplo más. Primero que nada vamos a ordenar la ecuación. Entonces tengo 9w cuadrada menos 30w y el menos 25 lo voy a pasar al lado izquierdo sumando y la igualamos a 0. Ahora vamos a descomponer en factores el primer término, que es 9w cuadrada, y lo podemos escribir como 3w por 3w. Y también vamos a descomponer en factores el último término, que es 25, lo podemos poner como 5 por 5. Si nosotros multiplicamos en forma cruzada, nos queda 15w y nos queda 15w. Para que nos dé el menos 30w que estoy buscando, porque es el término que está en medio, que es el término lineal, necesito tener signos negativos en estos términos para que me dé el menos 30w que estoy buscando. Entonces, quiere decir que las dos multiplicaciones van a llevar un signo negativo. Ahora, los factores los vamos a dar en forma horizontal y nos va a quedar 3w menos 5 por 3w menos 5. Y esto es igual a 0. Vamos a tomar el primer factor y lo igualamos a 0 y vamos a despejar w. Nos va a quedar 3w es igual a 5 y w es igual a 5 tercios. Aquí podemos observar que los dos factores son iguales. Por lo tanto, bueno, ya no es necesario hacer lo mismo y solamente vamos a dar un solo valor, a diferencia del anterior que fueron 2 y lo separamos por comas. En este caso solamente vamos a dar 1 porque se repite en el siguiente factor. Para resolver la siguiente ecuación, primero tenemos que desarrollar el binomio al cuadrado que tenemos del lado derecho de la igualdad. Una vez que está desarrollado, vamos a ordenar todo del lado izquierdo para poderla reducir. Entonces, el primer paso va a ser
que del lado derecho, que tengo un binomio al cuadrado, lo vamos a resolver como un producto notable, ¿sí? Donde tenemos que elevar al cuadrado mi primer término. Después voy a multiplicar 2 veces el primer término por el segundo. Y por último, elevo al cuadrado mi segundo término, ¿sí? Recuerden que es todo este procedimiento para desarrollar un binomio al cuadrado. Entonces, resolviendo esta parte nos va a quedar del lado izquierdo, nos queda todavía todo igual, pero del lado derecho nos va a quedar w cuadrada más 14w, que es esta multiplicación, más 49. Ahora vamos a pasar todos los términos al lado izquierdo para poder igualar a 0 la ecuación y nos va a quedar w cuadrada menos w cuadrada. Luego más 10w menos 14w y 28 menos 49. Y esto va a ser igual a 0. Ahora vamos a agrupar nuestros términos semejantes. 2w cuadrada menos w cuadrada nos queda w cuadrada. Luego tenemos 10w menos 14w es menos 4w. Y 28 menos 49 nos queda menos 21 y esto es igual a 0. Ahora ya tengo un trinomio, el cual lo voy a factorizar para poder encontrar los valores para w. Aquí podemos descomponer en factores el w cuadrada y vamos a descomponer en factores el 21 y nos quedaría 7 por 3. Multiplicamos para ver con qué signos nos van a quedar. Entonces nos quedaría 7w y 3w. Para que me dé menos 4w, debo de asignarle el signo menos al 7 y un más al 3w. Entonces aquí sería menos 7 más 3. De tal forma que los factores son w menos 7 por w más 3. Esto es igual a 0. Voy a tomar cada uno de los factores y los voy a igualar a 0 y a despejar. Entonces me va a quedar w menos 7 igual a 0. Entonces w1 va a ser igual a 7, porque el menos 7 lo pasé al lado derecho con signo contrario. Y el segundo nos va a quedar w más 3 igual a 0. El 3 pasa al lado contrario y entonces el segundo valor para w es menos 3. Para resolver una ecuación cuadrática, vamos a utilizar la propiedad de la raíz cuadrada. Muchas veces el valor que está dentro de la raíz no es un valor exacto, pero podemos simplificarlo. Por ejemplo, aquí tenemos x cuadrada es igual a 63. Claramente sabemos que el 63 no tiene raíz cuadrada exacta. Nosotros para poder simplificar o para poder sacar esto, tenemos que sacar raíz en ambos lados. De esta manera, la raíz cuadrada va a eliminar la potencia y nos va a quedar que x es igual a la raíz de 63. Pero nosotros sabemos que cuando sacamos una raíz cuadrada, tenemos que tomar en cuenta que la solución pudo haber sido positiva o pudo haber sido negativa. Entonces, nosotros vamos a simplificar la raíz para dar estos valores que son la solución y tenemos que el 63 al no tener raíz cuadrada exacta vamos a factorizarla. Entonces aquí vamos a ver que tenemos que tiene tercera. Si yo divido 63 entre 3 me da 21, que también tiene tercera y de ahí me queda 7 y es un número primo, entonces ya terminamos. Yo esto lo puedo representar, por lo tanto, como x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de
voy a multiplicar 3 por 3, que es 9, por 7. Entonces me va a quedar 9 por 7. El 9 sí puede salir de la raíz porque tiene raíz cuadrada exacta y dentro de la raíz se va a quedar el 7. Entonces me va a quedar más menos 3 raíz de 7. Y vamos a separar con comas nuestra solución. Entonces aquí va a ser x es igual a, primero vamos a dar el valor positivo que es 3 raíz de 7 y el otro valor va a ser menos 3 raíz de 7, es decir, voy a dar la solución considerando el valor positivo y el valor negativo y la raíz la tenemos que simplificar al máximo. Antes de continuar con los temas de la solución de la ecuación cuadrática, vamos a recordar cómo podemos obtener un trinomio cuadrado perfecto o cómo se forma un trinomio cuadrado perfecto. Cuando nosotros tenemos una expresión como esta, que tenemos x cuadrada menos 18x, nosotros tenemos que buscar cuál es el valor que iría como término independiente, el cual va a hacer que se forme un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el coeficiente de la x, lo vamos a dividir entre 2. Siempre lo vamos a hacer entre 2. En este caso, me da menos 9. Y este menos 9 lo voy a elevar al cuadrado. Y ese es el valor que va a ir aquí, que sería el que formaría un trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que ese menos 9 al elevarlo al cuadrado se convierte en positivo y 9 al cuadrado es 81. Vamos a resolver otro. Nuevamente, el primer paso es tomar el coeficiente de W en este caso, que es 6, y lo vamos a dividir entre 2. Esto da como resultado 3. Y este 3 lo voy a elevar al cuadrado y ese es el valor que formaría aquí un trinomio cuadrado perfecto. Existen otras formas de resolver ecuaciones cuadráticas. Otro de los procedimientos que podemos utilizar es el de completar un trinomio cuadrado perfecto. Aquí tenemos nosotros el trinomio x cuadrada menos 6x menos 1 igual a 0. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar los dos primeros términos, que en este caso sería x cuadrada menos 6x, y los vamos a dejar del lado izquierdo. Y este menos 1 lo voy a pasar al otro lado, ahora positivo. Entonces me va a quedar 1. Con los dos términos que tengo del lado izquierdo, lo que voy a hacer es completar un trinomio cuadrado perfecto. Para poder saber cuál es el valor que va aquí en el espacio faltante, como se los expliqué en el ejercicio anterior, vamos a dividir el menos 6 entre 2. Esto me va a dar igual a menos 3. Y este lo voy a elevar al cuadrado y me va a quedar más 9. Pero si yo voy a sumar 9 del lado izquierdo, como esto es una igualdad, también voy a sumar 9 del lado derecho. Entonces, esto me va a quedar del lado izquierdo, me va a quedar el trinomio x cuadrada menos 6x más 9 y del lado derecho me va a quedar igual a 10. Ahora, lo que yo hice fue generar un trinomio cuadrado perfecto del lado izquierdo de la igualdad. Por lo tanto, este trinomio yo lo puedo factorizar y como es un trinomio cuadrado perfecto me va a quedar un binomio al cuadrado. ¿Cómo lo voy a obtener? Voy a sacar la raíz cuadrada de mi primer término, que es x, el signo del segundo término, que es menos, y la raíz cuadrada del tercer término, que es 9, en este caso sería 3. Y se eleva al cuadrado. Ya me quedó el binomio al cuadrado. Y esto es igual a 10. Entonces, ya teniendo esta parte,
tenemos x menos 3 al cuadrado es igual a 10. Con esto vamos a llenar la primera parte que me dice qué forma tiene. Nos va a quedar el binomio como una suma o como una resta. En este caso es una resta y sería x menos 3 y esto es igual a 10. Entonces ya tenemos la información para completar la primera parte. Ahora, para dar solución a x, es decir, para encontrar los valores de x, tenemos que despejar x. Aquí observamos que x se encuentra dentro de un binomio al cuadrado, entonces no la puedo despejar directamente. Para poder eliminar esta potencia al cuadrado, tenemos que sacar raíz y lo vamos a sacar a los dos lados. Entonces, la raíz va a eliminar la potencia. Nos va a quedar x menos 3 es igual a, recuerden que vamos a considerar el signo más y el signo menos, la raíz de 10. Y por último, para despejar x, este 3 lo voy a pasar, en este caso sumando al lado derecho, y me va a quedar x es igual a 3 más menos la raíz de 10. Nosotros tenemos que dar las soluciones separados por comas, entonces me va a quedar que x es igual a 3. Voy a tomar primero el signo positivo, sería 3 más raíz de 10, ese es mi primer valor. Y el segundo va a ser 3, y ahora tomo el signo negativo, menos la raíz de 10. Y estos serían los valores para x de la ecuación cuadrática. Otra forma de resolver una ecuación cuadrática es por medio de la fórmula cuadrática o también llamada fórmula general. Para esto, nosotros tenemos nuestra ecuación y vamos a determinar quiénes son los valores de A, B y C para poder sustituirlos en la ecuación. Aquí nosotros sabemos que la forma de la ecuación es ax cuadrada más bx más c y esto es igual a 0. Entonces aquí observamos que el valor de A es 2, el valor de B es 8 y el valor de C es menos 1. Siempre tenemos que tomar en cuenta con todo y el signo. Entonces ahora vamos a tomar la fórmula general y vamos a sustituir estos valores. La fórmula general nos dice que el valor de X es menos el valor de B, luego vamos a sumar y en otra vamos a restar la raíz cuadrada de b cuadrada, que en este caso es 8 al cuadrado, menos 4 por el valor de A y esto a su vez por el valor de C. Todo va a ser dividido entre 2 por el valor de A, que es 2. En este paso lo único que hice fue sustituir los valores de A, B y C en la ecuación. Ahorita vamos a irlos desarrollando. Si quito el paréntesis me va a quedar menos 8 más menos. Ahora, dentro de la raíz me va a quedar 8 al cuadrado es 64 y multiplico estos tres factores, que sería menos por más, menos y por menos va a ser más. 4 por 2 por 1 me va a quedar 8. Y en el denominador nos queda 4. Seguimos resolviendo y me va a quedar menos 8 más menos la raíz cuadrada de 64 más 8 nos da 72 entre 4. Tenemos que simplificar esta parte que es la raíz de 72. Entonces, si nosotros descomponemos en factores primos el 72 nos da que tiene mitad, que es 36, mitad 18, mitad 9, tercera 3 y tercera 1. Entonces, esto nos va a quedar, por ejemplo, el 2 quedaría solito por 2 por 2, 4, por 3 por 3, 9. Entonces, ya simplificando me va a quedar menos 8 más menos
Entonces, este 4 y 9 que es multiplicado son 36, va a salir una raíz de 6 y se va a quedar un 2 dentro de la raíz y esto es sobre 4. Ahora, tenemos que simplificar. Nosotros aquí podemos, por ejemplo, para que lo haga más fácil, podemos separar y tenemos menos 8 entre 4 más menos 6 raíz de 2 entre 4. Aquí claramente podemos ver que vamos a simplificar el menos 8 cuartos, que es menos 2 enteros, luego más, menos. Aquí el 2 que está dentro de la raíz no se puede simplificar porque no es un 2 como tal, ¿sí? Es una raíz de 2 que no es 2. Entonces, los que vamos a simplificar son el coeficiente que tenemos fuera, que es 6, y el 4. Entonces nos va a quedar 3 raíz de 2 sobre 2. Entonces, para dar la respuesta tenemos que separar con comas utilizando el positivo y el negativo. Entonces nos va a quedar menos 2 más 3 raíz de 2 sobre 2. Observamos que el 2 solamente le corresponde como denominador al segundo término. Y lo separamos con comas, el otro valor que es menos 2. Ahora tomamos el negativo, que sería 3 raíz de 2 sobre 2. Y aquí ya tenemos entonces los dos valores para x y los obtuvimos por medio de la fórmula general. La siguiente ecuación cuadrática tiene la forma ax cuadrada más bx más c. Entonces también la podemos resolver por medio de la fórmula cuadrática o fórmula general. Para eso determinamos el valor de a, que es 4, el valor de b, que es menos 5, y el valor de c, que es 2. Vamos a sustituir estos valores en la ecuación y nos queda que x es igual a menos el valor de b, que es menos 5, más menos, y vamos a abrir una raíz cuadrada para poder elevar el valor de b, que es menos 5 al cuadrado, menos 4 por a por c. Todo esto va a ser dividido entre 2a, que sería 2 por 4. En este paso lo único que hice fue la sustitución. Ahora vamos a resolver parte por parte. Para quitar el primer paréntesis multiplico menos por menos y me va a quedar 5 positivo. Luego más menos, elevamos menos 5 al cuadrado, nos va a dar 25 positivo. Y voy a multiplicar menos 4 por 2. Primero el signo nos va a quedar menos, porque menos por más es menos y por más menos. Luego 4 por 4, 16 y por 2 son 32. Esto va a ser entre 8. Ahora, vamos a resolver lo que está dentro de la raíz y nos queda 25 menos 32, nos queda menos 7. Esto es sobre 8. Al principio de los temas de esta semana vimos las raíces complejas, que es cuando nos queda un número negativo dentro de una raíz cuadrada y sabemos que esto no tiene solución, no podemos obtenerlo y se trata de un número imaginario. Entonces, esta respuesta la voy a escribir como 5 más menos la raíz de 7 y vamos a dejar una i fuera de la raíz para indicar que es un número imaginario entre 8. Para dar mis valores, como son 2, el primero lo tomo con el positivo y me va a quedar 5 más. Podemos dejar la i después de la raíz o antes. Da lo mismo, de las dos formas es correcto. Separamos por coma el siguiente valor que ahora lo tomamos con el número negativo. Ponemos la i, raíz de 7, entre 8. Estas serían las soluciones y se le llaman raíces complejas porque tenemos una parte real y una parte imaginaria.